Ya de nuevo, retomando las actividades de la segunda parte del año. ¿Han podido aprovechar un turno de examen? Bueno, ¿pudieron ver los parciales? La Sí, idea profe. es que, ¿sí? Sí, profe. Bueno, hoy vamos a trabajar en la clase con diagramas de caso de uso, que es lo que nos corresponde comenzar hoy. Y cualquier consulta que quieran hacer de algún parcial, nos quedamos al cierre, en los que necesiten, y lo vamos viendo, si les parece. ¿Estamos? Hola, profe Fer, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Clau? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Bueno. Bueno, más o menos estamos todos. Bueno, vamos. Bueno. Chicos, en el encuentro de hoy vamos a trabajar con la introducción a casos de uso, diagramas de casos de uso, modelado de requerimientos a partir de casos de uso, ¿sí? Ya tuvieron una introducción con la profe Iris o Marcela al respecto. ¿Alguien me puede contar qué entendió que es un caso de uso? Eran funcionalidades del sistema de información. Muy bien, es una funcionalidad del sistema de información, nos dice Javier. Muy bien. ¿Algún otro aporte? Tenía que ver con el valor, o sea, el resultado de valor para los actores también. Muy bien. Es una funcionalidad del sistema de información que otorga un resultado de valor a los actores del software. Muy bien. ¿Qué sería un actor? Eran los roles que encontrábamos en el sistema. Exactamente, los roles que los distintos intervinientes o usuarios del sistema desempeñan en ese intercambio, en esa interacción, ¿no es cierto?, que hay entre el software y el ambiente, o el software y el usuario. Muy bien. ¿Qué otra cosa me pueden decir acerca de los casos de uso? ¿Qué más? A ver. ¿Cómo se los representa? ¿Cómo se los denomina? ¿Cómo los identificamos? Era como un círculo, o sea, no un círculo, sino como medio una elipse. Y yo la tengo como con color, estaba como coloreada, digamos, la simbología. Muy Y bien, después tenemos la parte de nomenclatura, era con verbo infinitivo más el objeto, muy o al bien, menos yo tengo anotado eso. muy bien. Sí, los actores, alguien pone también en el chat, que tiene un actor designado, claro, en caso de uso tiene un actor designado. Los actores son personas de palito, no. Se grafican en todo caso, sí, como personitas, cualquier dibujito que represente a una persona. Muy bien, eso sí, pero sí es cierto esto que decía Vicky, que representan
roles del sistema. Muy bien. Por otro lado, entonces, tenemos cómo graficamos los actores, cómo graficamos los casos de uso, cómo los nominamos, que era con una frase verbal. Muy bien. Y cómo se identifican o cómo hacemos para reconocer o de dónde partimos, para poder trabajar con casos de uso. Y por otro lado, ¿qué relación tiene este diagrama que vamos a construir con todo lo que venimos viendo hasta aquí? Agustín nos contesta con los requisitos. Ajá. Tiene que ver con los requisitos. Lautaro dice parten de los requerimientos. Muy bien. Es decir, que a partir de los requisitos o de los requerimientos podemos identificar los casos de uso. Ujú. Bien, ¿qué más para aportar? ¿Qué se especifica, además de graficarlo con la elipse, con su vinculación con el actor? ¿Qué más se hace para ampliar un poco esa gráfica de elipses que interactúan con personitas o con roles? ¿Qué más se hace en un diagrama de casos de uso? ¿Qué se describe? Una secuencia de acciones. No sé Sí, si estoy entendiendo. sí, tiene que ver con eso. Y cómo hay como dos partes para armar o para especificar o definir esa secuencia de acciones. Una es el objetivo de cada caso de uso, que debe ser establecido, y otra es una descripción o una especificación paso a paso de qué sucede en el caso de uso para que dé cumplimiento a la funcionalidad, como ustedes me decían. Porque si no, queda como toda esa lógica encapsulada o embebida en una elipse que no entendemos bien cómo funciona. Juan dice que se hace una descripción del rol que tiene cada actor en el sistema. Muy bien. Así como se define el objetivo del caso de uso, también se define el rol que cumple ese actor en el sistema de información. Y luego esa descripción que yo les decía paso a paso que se hace, no sé si llegaron a charlarlo con los profes, es lo que llamamos especificación de casos de uso que se realiza a través de una plantilla. Eso dentro de 2 o 3 clases vamos a trabajar justamente con la especificación a través de plantillas. Muy bien, bueno, en este contexto, y la otra pregunta era qué tenía que ver este diagrama que vamos a aprender o que vamos a trabajar juntos, ustedes ya lo aprendieron, lo vamos a aplicar. ¿Qué tiene que ver este diagrama, este diagrama con el conjunto de saberes que venimos trabajando en la materia? El conjunto de aprendizaje que hemos ido teniendo, cómo se vincula con este nuevo aprendizaje. A ver, ¿qué relación tiene este tema con todo lo que veníamos viendo antes? Como que se va uniendo todo, o sea, yo lo identifico como que se van atando cabos, Ajá. porque primero que veíamos el modelo del negocio y después el modelo del dominio, eso sirve para identificar después los requerimientos y armar el diagrama de clase, y después con toda esa información también de requerimientos y diagrama de clase, se puede armar como una idea más consistente de lo que va a ser el sistema, con actores y después con el caso de uso específico, que es Bien. como lo que va a cumplir el sistema, que eso se puede sacar de los requerimientos del modelo de negocio, y los actores que se pueden sacar de los diagramas de clases también.
sí, está todo muy bien. No sé esto de los actores si se pueden sacar el diagrama de clase, pero puede haber algunos que sí. Pero es verdad todo esto que vos decís, que todo se va vinculando, que partimos del negocio para definir después el software que asiste a ese negocio. Y justamente vos hablabas de un modelo de dominio y ahora el diagrama de casos de uso. ¿Qué diferencia o qué busca representar o modelar el diagrama de clases y qué busca representar el diagrama de casos de uso? Dentro del software, ¿no? De la estructura que ustedes vienen aprendiendo a modelar para desarrollar definitivamente un software. Puede ser que en el diagrama de clase está la información que maneja el sistema y en los casos de usos sería qué se hace o cómo se maneja esa información. Exacto, Gastón, muy bien. En el diagrama de clase, dice Gastón, aparece la información, se pone el foco, ¿no es cierto?, del análisis en el conjunto de datos o de atributos y de toda la información que ese negocio va a necesitar manejar. Y en el diagrama de casos de uso, lo que vamos a hacer es el cómo se hacen las cosas, qué pasos se siguen, por eso Vicky hace un rato decía la secuencia de pasos, es decir, todo el algoritmo, el paso a paso que se debe ir desarrollando con los datos que están modelados en el diagrama para dar cumplimiento a los requerimientos de información o a las salidas de información. Eso es la síntesis un poquito de cómo vamos a comenzar hoy a trabajar con este nuevo artefacto que es el diagrama de casos de uso. ¿Sí? Bien, si les parece bien, ya se han sumado otros cuantos, vamos a compartir pantalla y como siempre chicos pueden consultar todas las veces que necesiten y me interrumpen, no hace falta que sea al final. Obviamente después dejamos estas clases también disponibles, pero pueden interrumpir a medida que vamos contándoles un poquito. Recordamos, era esto que estábamos hablando, solamente que quería vernos con algunos las caras. Y vamos a trabajar en poder armar el modelo de casos de uso del primer caso de estudio que venimos trabajando, que es el de la Fundación Ave Fénix, que era esta fundación que otorgaba o que brindaba, perdón, capacitación a personas de empresas asociadas, ¿se acuerdan? Bien, entonces vamos a partir, como ustedes dijeron, de los requerimientos funcionales que el sistema debe cubrir, que los habíamos identificado en algún momento. Tenía que ver con gestionar el programa anual de capacitación, gestionar la inscripción y el dictado de los cursos, administrar capacitadores, administrar empresas, administrar postulantes, administrar salas y administrar tipo de documentos. Todos estos eran los requerimientos funcionales globales que habíamos encontrado en su momento. Uno puede partir de esta lista de requerimientos y a partir de eso, de los detallados, también puede partir de una descripción de un caso de estudio, también se puede partir de un diagrama de clase. Cada uno después va a ver en qué momento y de qué manera conviene abordar el análisis de un proyecto de software. Nosotros debemos y tenemos que elegir un camino para llegar a enseñarles todas las herramientas y vamos haciendo una secuencia de esas herramientas. En la práctica después se inicia según cada equipo de trabajo del proyecto y además
muchas de estas herramientas se construyen en paralelo. No es que se termina un modelo, se lo refina iterativamente y recién después de eso se comienza con el otro. Porque los modelos, alguien había puesto en el chat y no lo miré, pero no lo verbalicé, decía que los modelos estos tenían que ser consistentes. Tienen que ser consistentes en su integración, pero también en su interacción con los otros modelos, en el resto de los artefactos que se van construyendo. El diagrama de clase, como ustedes estábamos analizando recién, partimos de requerimientos que cubren la funcionalidad esencial del sistema de información, que es gestionar el programa, gestionar la inscripción del dictado de cursos, y para el requerimiento funcional global, gestionar programa anual de capacitaciones, empezamos a pensar o cómo deberíamos visualizar el caso de uso o los casos de uso que resuelven esta funcionalidad de gestionar el programa de capacitación. Profe, ¿está compartiendo algo? ¿Sí? ¿No me ven? No. No, No, Clau, no se ve nada. Ah, muy mal lo mío. Ahí voy. Me lo compartí para mí misma. Perdón. Ya estamos demasiado agotados, me parece, con la virtualidad. Ahí les muestro. Díganme si ahí ven. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, mil disculpas. Les pasaba básicamente que recordamos, como para cuando ustedes se pongan a estudiar también tengan un hilo conductor. Les traje a colación cuáles eran los requerimientos globales funcionales del caso Ave Fénix, que ustedes también lo habían elaborado en su momento. Vamos a trabajar sobre dos funcionalidades principales y estábamos en esta, que cuando uno quiere comenzar a identificar los casos de uso, empieza a ver cómo debo, digamos, en qué me tengo que, cómo focalizo una funcionalidad. Porque, tal vez faltó decirlo o ser bien explícita, que un caso de uso, ustedes me dijeron, plantea una funcionalidad. En realidad plantea una fracción de funcionalidad que debe cubrir el sistema. Esa fracción tiene que ser atómica, es decir, que debe otorgar un resultado para el actor, ¿bien? Como dijeron ustedes. ¿A qué me refiero? Que para encontrar la función que debe resolver el software, puedo estar pensando en qué necesita una persona o un usuario del software que este software haga. Ese es el punto o la pregunta fundamental que cada uno se debe hacer para empezar a determinar o encontrar los casos de uso. En este caso particular, para gestionar el programa anual de capacitación, uno debería registrar el programa, es decir, que yo voy a interactuar. Esta preguntita que le hemos puesto acá, ¿cómo debo interactuar con el software? Lo que debo hacer es registrar el programa de capacitación. Otra cosa que debo hacer, registrar un curso, cada curso del programa de capacitación o el conjunto de cursos. Es decir, una cosa es decir el programa, qué nombre tiene, cuándo comienza, cuánto dura, bla, bla, y luego registrar el conjunto de cursos que constituye el programa. También tengo que registrar el capacitador encargado del curso o responsable de ese curso. Fíjense
cada una de estas funcionalidades resuelven una funcionalidad propia, digamos, una problemática. Por ejemplo, digo, tengo que asignar o tengo que, asignar capacitadores, por lo cual debo registrar el capacitador que va a estar a cargo de un curso determinado. Tengo que registrar el programa del segundo cuatrimestre del 2021. Entonces, yo necesito, ¿qué necesito? ¿O qué, para qué voy a interactuar con este software? Para hacer alguna de estas cosas. Para registrar el programa, para registrar el curso, para registrar el capacitador. No es lo único, hay muchísimas más, pero tenemos que comenzar por algo. Puntualmente, si uno sigue trabajando con este requerimiento global y pensamos en quién o en qué rol cumplirá el usuario que debe interactuar con el software para ejecutar cada funcionalidad. Para registrar el programa, el curso, el capacitador, estoy encontrando o reconociendo casos de uso. Cuando descubro el rol que ejerce el usuario que interactúa para lograr alguna de estas funcionalidades, estoy reconociendo al actor. El conjunto de actores, casos de uso, es el que me va a definir el diagrama de casos de uso. El caso de uso era ese dibujito de las elipses con las personitas definidas a través de, digamos, actores definidos a través de personitas, va a ir constituyendo el diagrama de caso de uso. Con otra cuestión muy significativa, que no sé si lo incluimos aquí, pero que tiene que ver con la delimitación del ambiente de ese sistema de información o de ese diagrama de casos de uso. Justamente, los casos de uso constituyen el software y los actores constituyen el ambiente del software. Por eso es tan importante una línea punteada que se traza dividiendo los casos de uso de los actores. Les decíamos que para cada objetivo, para cada caso de uso, perdón, debo registrar o describir su objetivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como hacíamos antes cuando definíamos los procesos de negocio. ¿Se acuerdan que le dábamos un nombre y su objetivo? Acá vamos a definir cada caso de uso con un nombre y un objetivo. Hay algunos que son como muy simples, no hay mucho más para agregar, y otros donde sí es importante dejar aclarado en el objetivo a qué refiere un nombre de caso de uso determinado. Por ejemplo, registrar curso, dice ahí, registrar los cursos a dictar en el marco del programa anual de capacitación de la Fundación. No agrega mucho más al nombre de lo que ya está planteado en el caso de uso. Pero a veces es, por ejemplo, registrar cobro de un servicio o registrar cobro. Y en el objetivo se debe indicar qué se puede cobrar, cómo o cuáles son los medios de cobro autorizados, si se tiene que hacer algún descuento o si se tiene que calcular algún interés, se manifiesta en ese objetivo con claridad, no cuánto interés ni en qué tiempo, pero sí se dice que se cobra verificando si aplica o no el cálculo de interés por pagos fuera de término, por ejemplo. Entonces ahí sí tiene mucho sentido expresar los objetivos y ser muy claros en esa definición.
¿Se entiende? Cuando decían ustedes que los actores no solo los identificábamos, sino también que los definíamos, describimos su rol. Acá lo mismo, hacemos una tablita y describimos a la derecha de la tabla el rol de cada actor. Si tenemos, por ejemplo, el responsable del programa de capacitación, tenemos que hacer referencia a qué. Acá ya no es software, acá estamos hablando de una persona y ponemos esta palabra para definir que estos ambientes y que los casos de uso son sistemas o software. Entonces, describimos aquí que es la persona encargada de registrar los diferentes programas de capacitación en los cursos. Normalmente, los nombres de actores son nombres como responsable de, encargado de, gestor de, no más de eso. Podemos poner como nombre de un actor vendedor, cajero, alguna de estas cuestiones. Es decir, podemos poner como nombres de actores los cargos que tiene alguien en la empresa. ¿Qué opinan? A ver si los leo acá. Sí, creo que sí, supongo que sí, muy bien. Sí, tal cual. Intentábamos evitarlos, e intentamos casi siempre evitarlos. Para que a veces encuadrarlo en un cargo, en un puesto de trabajo, a veces no nos es del todo claro y preciso. Pero cuando va la descripción al lado del rol, bien podemos darle ese nombre y no es problema. Lo que no puede faltar es la descripción del rol. Intentamos que no, ¿por qué? Porque a veces el puesto de la persona es ser cajero o es ser vendedor, pero a veces esa persona está instanciando un caso de uso, es decir, está operando en el software no como vendedor, sino como responsable de cobro de esa venta. O como responsable de gestión de clientes y no como vendedor. ¿Por qué? Porque su puesto, su cargo es el de vendedor, cobra como vendedor, está registrado como vendedor, pero ejerce en ese momento un rol diferente. Y entonces es válido, es mucho más completo evitar nombrar a los actores por sus cargos o sus puestos en una empresa y generalizar ese nombre en un rol concreto independientemente del puesto que ocupe en la empresa. Por eso siempre le vamos a poner atención, ver, no utilizar esa denominación. Pero hay que saber por qué no estaría bueno utilizarlo. Responsable de, dice, Lautaro está muy bien. Bien, hasta acá entonces. Sabemos de dónde salen los casos de uso, sabemos cómo nombrarlos a los casos de uso, sabemos definir el objetivo que tiene un caso de uso, sabemos cómo encontrar actores, es decir, quién es el que o qué rol debería cumplir quién interactúa con cada fracción de funcionalidad, así descubrimos los actores y los describimos, siempre utilizando esta forma. Persona encargada de tal cosa, persona que registra tal cosa. Distinto
a la denominación de los objetivos, que en ese caso, lejos de hablar de personas, lejos, no podemos hablar de personas, hablamos de funciones, funciones del software que serán registrar, consultar, emitir, generar, que son las que veníamos conociendo de antes. Si uno sigue avanzando en el gestionar la inscripción y el dictado del curso, es decir, el otro requerimiento global que habíamos tomado, habrá que ver cómo interactuar con el software y qué rol debe desempeñar quien ejecuta cada una de las funciones, y podría aparecer este conjunto de casos de uso. Por ejemplo, estamos hablando acá de gestionar la inscripción y el dictado. Antes hablábamos de generar el programa y asignar los capacitadores. Acá ya cuando empiezo a inscribir a las personas podré tener funciones que resolver, como registrar la inscripción de postulante, registrar el postulante, registrar el inicio del curso, consultar inscripción de postulantes a curso, es decir, cuántas personas tengo, ¿se acuerdan que si no había que hacer un sorteo para asignar, por si eran muchas las demandas? Registrar la confirmación de la inscripción, es decir, después que se inscribieron todos, si tengo que hacer sorteo, tengo que dejar definitivamente la lista de inscriptos. Registrar la asistencia de postulantes. Cada día que viene a clase el conjunto de estudiantes, debo registrar la asistencia, porque una función que nos pedía era que solo acreditaban el curso a aquellas personas que habían logrado el 80% de asistencia. Entonces, para eso tengo que tener registro de cada asistencia. Debo registrar la finalización del curso, y debo generar el certificado de asistencia. Todos esos, todas estas funcionalidades serían casos de uso que resuelven, digamos, que deben estar presentes en el software como funciones a desarrollar. Y quien ejerce este rol podría ser un responsable de curso. ¿Se entiende? ¿Por qué responsable de cursos? Y porque es el que inscribe el curso, el que le toma asistencia y el que emite los certificados. ¿Puede llamarse de otra forma el responsable de curso? Claro que sí. Pueden haber puesto, no sé, gestor de curso, gestor de asistencia, encargado de inscripciones, Cualquiera de esas formas, de esos nombres, podrían ser nombres válidos para designar ese rol. ¿Puede que haya más de un actor? Sí, claro. De hecho, en el anterior, a ver, le pusimos responsable del programa de capacitación. Es decir, para este requerimiento global, gestionar programa, reconocimos un rol que es el responsable del programa. Y ahora, lo que hace más a lo cotidiano, al dictado de la clase, a la asistencia, a la inscripción, hablamos de un responsable de inscripción a cursos, de cursos directamente. Podríamos haberle puesto otro nombre. Acá estamos mostrando que hay más de un actor para un mismo sistema. Cada uno interactuando según las funcionalidades que necesita ese usuario. ¿Se entiende? Si nosotros, una vez que, a ver, ¿de dónde yo obtengo este listado de posibles casos de uso? Me frené o me posicioné o parto del requerimiento funcional global, que era gestionar cursos.
gestionar inscripción y dictado de curso. Entonces empiezo a pensar, bueno, a ver, para gestionar las inscripciones, ¿qué necesito? Registrar la inscripción del postulante. ¿Lo tengo al postulante? ¿Lo tengo al curso ya registrado? Al curso sí, a los postulantes no. Entonces tendré que registrarlo. Según lo que iba contando, un mismo curso se podía dictar varias veces. Y entonces, como ustedes estudiaron ya en el diagrama de clase, que para saber o para tener cierta información, yo tengo que, digamos, poder seleccionar de acuerdo a determinados criterios. Si yo necesito saber quiénes fueron los participantes de un curso que se dictó en el primer cuatrimestre, y ese mismo curso se dictó en el segundo, y entonces necesito saber quién estuvo en uno y quién estuvo en otro, tengo que marcar cuándo inició el curso, porque además puede que un curso se abrió, pero el número de inscriptos fue mínimo y entonces no se dictó, nunca se inició. Se abrió la inscripción, pero nunca se inició. Entonces, son momentos en los que yo debo interactuar con el software y bueno, a partir de ahora, si hay un número determinado, se inicia ese curso ahora en agosto. También tengo que poder consultar quiénes son los inscritos como postulantes. Después, si eran muchos, teníamos que hacer por fuera del software, así era, no era un sorteo automático, sino era manual. Hacíamos por fuera del software un sorteo y dejábamos efectivamente inscriptos a los que habían sido seleccionados allí, y entonces ahí registro la confirmación de la inscripción. Por otro lado, todos los días que vienen a clase debo registrar la asistencia, es otra interacción que yo hago con el software. No puedo usar la misma opción o el mismo menú o la misma opción que uso para registrar el postulante, el registrar la asistencia, porque el postulante lo registro hoy y a partir del 15 de agosto empieza el dictado y cada semana registro la asistencia diaria o inasistencia de una persona. Distinto es el momento y el uso que yo hago de ese software, por eso es otro caso de uso. Lo mismo pasa con la finalización y con la certificación de asistencia. Es cada vez que yo necesito pedir asistencia al software para que me resuelva una situación diferente a la anterior, porque si estoy haciendo de nuevo lo mismo, ayer empecé a emitir certificados, no terminé y sigo hoy, el caso de uso es uno solo, que lo voy a instanciar días diferentes. Pero si la funcionalidad que yo tengo que realizar es distinta, entonces necesito generar otro caso de uso. No es lo mismo lo que va a suceder cuando yo elija la opción finalizar curso que cuando elija la opción generar certificado de asistencia. Por eso son casos de uso diferentes. A partir de allí, empiezo a trabajar con el modelo o el diagrama o el gráfico. Olvídense de estas dos cuestiones, la que está en naranja y la que está en azul, porque creo que no lo llegaron a ver. Después lo revisamos y si no lo aprenderán mañana, seguramente. Para el que me preguntaba si podíamos tener dos actores o más, sí. Acá están. Estos roles están gráficamente más sofisticados, ¿vieron? No son palitos, no son hombres palitos, son hombres un poco, o personas, llamémosle, hombres o mujeres más consolidados, como mejor diagramados. Eso va a depender de la herramienta que usen, no hay ningún problema. Lo otro que vemos es, entonces, hay dos actores. Tenemos las elipses que representan los casos de uso. Tenemos el nombre y el número de cada caso de uso realizado o especificado en infinitivo.
Por ejemplo, el responsable del programa de capacitación, que es el primero, dice, o lo que intenta, más grande. Tenemos el primer caso de uso, que es registrar programa de capacitación. El otro que era registrar curso del programa y registrar capacitador. ¿Se entiende? Por el otro lado, tenemos el responsable de curso que pusimos, o entendimos que había un registro de inscripción de postulante, una consulta de inscripción de postulante, un registro de la confirmación, un registro de inicio del curso, un registro de la asistencia, un registro de la finalización y un generar certificado de asistencia. ¿Me siguen hasta acá? Para cada uno de ellos hay que describir su objetivo. Para cada uno de los actores hay que definir su rol. Y acá está con línea continua, normalmente lo usamos con línea de puntos, que separa esta línea, lo que intenta mostrar es el software y el mundo exterior, que en el caso del software quien interactúa son los actores. ¿Se entiende? Bien. ¿Pudieron ver con la profe casos de uso de extensión? ¿Qué significa? ¿Llegaron hasta ahí el miércoles? No, profe, creo que no. No sé si el resto me puede corroborar, pero me parece que no. Llegamos a los pasos. Muy bien. No, acá también los chicos comparten con vos. Kevin, Notaro, no lo vimos eso todavía. Muy bien. Yo les comento, de modo que mañana lo entienden mejor desde el teórico, así cuando después en la semana quieren revisar esta diapositiva o resolver el ejercicio que le vamos a dejar hoy, pueden apoyarse en esto y algo les puede servir y les ayuda. Cuando uno dice, por ejemplo, registrar el inicio de curso, ¿qué hace? Es cuando se confirma que un curso va a comenzar porque tenemos un número suficiente de personas, así lo decía el caso describía que había que tener, no sé, por ejemplo, un mínimo de 12 personas para poder habilitar el curso. Una vez que eso está confirmado, entonces sí yo registro la fecha de inicio. No es que porque empiece hoy, tengo que entrar hoy y definirlo e iniciarlo. Tal vez hace 10 días atrás ya decidí que el curso se confirmaba en esta fecha de inicio. Entonces, ingreso al software y capaz que simplemente tildar un estado de curso y aparecerá como iniciado. O cargar fecha de inicio del curso, o depende cómo se haya modelado, eso se podrá resolver de distintas maneras según los atributos que haya definido para indicar que un curso se inicia a tal fecha y su estado es iniciado o confirmado, como ustedes quieran. Y con eso se cierra la funcionalidad. Pero hay otros casos de uso que la funcionalidad es un poco más compleja y que frente a una situación se resuelve o se sigue un conjunto de pasos y frente a otra situación se sigue otra secuencia de pasos, o de actividades, como me decían recién ustedes. Y ese es el caso de registrar inscripción de postulante a curso. Cuando uno registra el postulante, puede ser que deba registrar el postulante porque es la primera vez que viene a hacer un curso a la fundación y entonces
debo darlo de alta, pero ¿qué pasa? Siempre que registro una inscripción, ¿debo crear al nuevo postulante? No, porque imaginen que, supónganse, ustedes, cada vez que se anotan en una materia de la Facu, no deben ser cargados de nuevo al sistema, porque ya son alumnos. Nosotros como profes nos asignan a otro curso, o que para dar clase en otro curso, o tomamos una capacitación de los Facu, no nos cargan todo nuestro apellido, nuestro domicilio, nuestro teléfono, porque ya nos tienen registrados en el software como docentes. Entonces, esta función o esta fracción de funcionalidad que es dar de alta al postulante, lo voy a hacer siempre en la secuencia de pasos o solo algunas veces. Esa actividad, ese conjunto de actividades que están embebidos en la elipse número 6, solo suceden si se cumple una determinada condición. En este caso es que el empleado de aquella empresa que me va a mandar gente a realizar el curso es la primera vez que viene a hacer un curso y entonces lo debo dar de alta. Cuando sucede esa situación o esa funcionalidad frente a una determinada condición, es decir, no te tengo registrado como empleado, entonces genero una extensión, amplío este caso de uso 5, ampliando la funcionalidad con el uso de otro caso, que es el de registrar. Entonces, a este 6 se le llama caso de uso de extensión porque extiende las funciones que puede hacer el caso 5 y extiende o amplía la funcionalidad del caso de uso base. El caso de uso 5 se le llama base. ¿Por qué? Porque es el que instancia directamente el actor. Fíjense, el actor siempre va a instanciar el 5, pero nunca instancia el 6. Solamente lo instancia a partir del llamado que hace el caso de uso 5 para ampliar su capacidad de resolución de una situación. Dice, wow, llamo a otro caso de uso que me ayude a resolver una situación de inscripción que presenta una determinada condición. ¿Cuál es esa condición? Que el postulante es nuevo en mi sistema y entonces lo debo cargar. Lo mismo sucede, pero haciendo un conjunto de pasos diferentes, y cuando la persona se vino a inscribir, digo, usted, el mail está, no, cambié el mail, o no, cambié mi teléfono, bueno, o mi domicilio. Bien, pues entonces ahí es lo mismo. ¿Debo modificar algún dato? Sí, extiendo la funcionalidad o la amplío a otro caso de uso. ¿Se entiende? Cada una de estas no puede ser un renglón. Cada una de estas burbujas o elipses también engloba una fracción de funcionalidad completa. Por ejemplo, registrar o dar de alta un postulante. Es una funcionalidad completa. Modificar los datos de un postulante. Es una funcionalidad completa. Me tiene que mostrar el dato que está, me tiene que pedir que ingrese el nuevo, lo debe comparar, me va a pedir que verifique o que confirme si deseo o no, lo va a registrar y después recién me devuelve el control al caso de uso base. ¿Sí, gente? Sí, pero Muy bien. Entonces, como para ir cerrando, cuando modelamos funcionalidad, definimos el qué, como hoy dijo Gastón. ¿Qué va a hacer el sistema? Entonces, con los diagramas de casos de uso, defino el qué. ¿Qué hace? ¿Qué pasos?
recién, la secuencia de actividades. Cuando modelamos el software, estamos hablando que solo gestiono información, de nuevo, ¿eh? Por eso es tan importante ese límite del ambiente donde el software son las elipses y fuera de eso ya están las personas. Entonces, el software está modelado, o solamente el software es el que está modelado en las elipses o en los casos de uso. Modelamos usuarios directos del software a través de actores. Modelamos la esencia del software a partir de los casos de uso esenciales y modelamos luego el detalle a partir de los casos de uso de soporte. Imagino que tampoco llegaron a ver a los casos de uso de soporte. Yo tampoco se los pusimos hoy aquí. No modelamos cómo se hacen las cosas, solamente modelamos qué se hace. Cuando decimos no modelamos cómo se hace, quiere decir que no estamos hablando de si usamos una librería externa, si estamos hablando de un lenguaje puntual de programación, no estamos hablando de cómo se calcula un interés diario o mensual o anual. No, ¿se entiende? No estamos diciendo si se hace por internet o se hace en una plataforma de escritorio. No sabemos. Solamente qué a nivel de algoritmo y a nivel de datos. Y no modelamos cuándo se hacen las cosas. Esto significa que si bien nosotros le hemos dado un número a los casos de uso, ven 1, 2, 3, 4, ¿sí? No significa que estamos indicando secuencia. No es necesariamente que lo primero que se hace es registrar el programa. Yo puedo a lo mejor registrar todos los capacitadores. Es lógico, sí, o es esperable, sí, que si yo no cargué los cursos como acá, yo seguramente no puedo registrar inscripciones a cursos, porque me va a pedir acá que seleccione un curso y si el curso no existe, bueno, entonces digo no, el 2 tiene que estar antes del 5. Claro, pero acá el gráfico no marca esa secuencia, ni con los números, ni con el que está primero, hacia, digamos, de más arriba hacia de más abajo, ni de derecha a izquierda, ¿se entiende? No hay una necesidad de, o digamos, no busca este diagrama modelar esa secuencia. ¿Se entiende? Bien. Ustedes tienen el ejercicio además de consultorios externos. ¿Se acuerdan que teníamos una clínica que atendía pacientes que llegaban, ¿sí? Que no atendía por obra social, bueno, varias cosas. Bien, vamos a dejarles de tarea ese caso de estudio para que ustedes lo puedan resolver. Y me estoy volviendo para contarles que este modelo de diagrama de caso de uso no está completo. Fíjense que acá le hemos puesto que es un diagrama de casos de uso esenciales. Estamos mostrando solamente los casos de uso esenciales. Los casos de uso de soporte, como les decíamos, acá no los hemos abordado. Una vez que nos salgan bien los casos de uso esenciales, base y de extensión, y también hay de inclusión, que también ya los van a ver en el teórico. Recién después vamos a avanzar nosotros a aplicar esos tipos de casos de uso. ¿Todos se acuerdan del caso de estudio y si no, bueno, se los dejo, pero lo tienen en la guía en todos lados. Y bueno, con ese es con el que los vamos a poner a trabajar o dejando
que trabajen para que empecemos a identificarlos, a los casos de uso esenciales y a los actores. Entonces, en este ratito, tenemos media hora más o menos, estaría siendo muy interesante que se puedan poner a armar la lista de casos de uso, a ver qué sale y se saquen, que consulten para saber si eso sería un caso de uso o no, y a partir de eso los vamos orientando, ¿sí? Pueden hacerlo individual, en grupo, como ustedes quieran. No está subida esta todavía, Vicky. ¿Quieren que les deje disponible acá el caso de estudio un ratito para que lo puedan ir leyendo? A ver. Yo, profe, especialmente porque a veces está bueno, usted tiene justo ahí el ejemplo de Ave Fénix. Yo me guío bastante, al menos. Si de última puede Bien. dejar esa. Entonces te dejo esta, dale. Sí. Bueno, ahora le saco foto de última. No, sí. Pero la dejamos ahí unos 10, 15 minutos como para irlo viendo. Van tirando ustedes ideas de lo que ustedes consideran que son los casos de uso y lo debatimos un ratito, ¿les parece? Clau, ¿querés que los mandemos a las salas? Las salas están armadas. La clase pasada trabajaron por grupo de trabajo práctico integrador, cada uno en una sala. Así que ya están armadas. Como quieran, pueden ir a trabajar ahí, pero después la apuesta debería ser entre todos. Sí, después vuelven, nosotros decidimos cuándo se termina y vuelven. Genial. Entonces, vaya cada uno a su sala a trabajar en el grupo, está muy bien. Chicos, vamos a hacer como la otra vez, cada uno se va al número de grupo que tiene, ¿sí? Sí. En 10 minutitos, 12, será menos cuarto, volvemos a esta sala. Nosotros lo vamos a llamar, ¿sí? Bueno. Cada uno váyase al número de salas según el número de grupo que tenga. Lo que pasa es que no hace a la dinámica, a la operatoria, a la dinámica operativa corriente. Son eventuales, pero son imprescindibles, porque si no, no existe, no podría andar el sistema, tal cual. Por eso a veces dicen, son los más importantes, son los esenciales. No. Importantes son los dos porque si no el sistema no funciona. Solamente que uno da soporte y no es operativo en forma rutinaria. Pero si no está... Yo lo pensé por ahí. El sistema no funciona, claro. El nombre tiende a asociarse con eso, pero no es así. Ok, gracias. Otra de las chicos o chicas había puesto ahí, creo que era, registrar pacientes, sí. Y otro dice gestionar cobro. El gestionar, no. A lo sumo es registrar el cobro. Leamos a ver cómo funciona todo, ¿le parece? Bueno, tenemos los consultorios externos, atiende a pacientes por orden de llegada. Quiere decir que no tenemos turno. La clínica se encarga de definir las especialidades médicas que atienden los consultorios, los precios de las consultas según la especialidad y los honorarios a abonar en la liquidación. La encargada es la responsable de recibir al paciente, le solicita la especialidad que quiere ser atendido, su número de documento. Verifica si hay algún profesional médico de la especialidad solicitada y si el paciente ya está registrado como tal. Si no es así, debe ingresar todos sus datos.
Entonces, nos paremos en ese punto. Registrar paciente, dice Augusto, es un caso de uso. ¿De qué tipo? ¿Se pudieron dar cuenta ahí? Claro, ahí sí sería esencial. Es esencial. Y además, de extensión, dice Juan. Exactamente. ¿Por qué? Porque es de rutina, se hace, pero ¿qué ocurre? Se da la condición de que si ya vino antes, ya está registrado, entonces este caso de uso no se instancia. Y dijimos que esos casos de uso que se dan o que operan o se activan frente a alguna situación en particular, solo sucede esta funcionalidad si se cumple una determinada condición, es que ese paciente sea la primera vez que venga. Y entonces ahí sí hay un registrar paciente, pero es de extensión, como dice acá. ¿Me siguen? Vamos a ver profe. el Yo tengo gestionar una cobros, duda. tiene que ver con... ¿Sí? Perdón que le interrumpí, justo estoy como medio con un lag en el No, sonido. no. ¿Qué otro ejemplo? Porque es un ejemplo parecido con respecto a cuando uno registra una persona en el sistema. Ujú. ¿Cuál sería otro caso de extensión? Bueno, De no entiendo, pero por extensión. ahí. Ujú. Suponete que tuviéramos que rendir, que tuviéramos que registrar, llevar el registro académico de ASI, por darte un ejemplo. Entonces, registramos el primer parcial, su fecha, de qué tipo, si era conceptual o de aplicación práctica, y la nota de cada uno. Después registramos el segundo. Después vamos a registrar el recuperatorio. El recuperatorio, registrar recuperatorio, va a ser no, a ver, ese no va a ser, porque lo va a instanciar directamente y va a haber una condición que se cumpla. A ver, suponete que, no, tampoco. A ver. Ahí, profe, por el Ahora. chat, Uriel pone si, por ejemplo, en los casos que olvidamos contraseña también sería uno. No, ahí están como los ejemplos que yo te estoy dando que Claro. evalúas una condición y instancias un nuevo caso de uso. Claro, claro. Si tuviera un caso de uso, registrar diagnóstico, podría poner como extensión generar receta. Muy bien, ahí me ayudó Augusto. Es así. Miren, Augusto dice, si tuviera, no sé si acá está en este caso más abajo, que registrar el diagnóstico médico, ¿podría poner como extensión generar receta? Sí, porque, a ver, cuando yo te doy el diagnóstico y te digo, no, estás todo bien, viniste, ya me trajiste todos tus estudios, está todo perfecto, lo único que te pido es que sigas haciendo dieta o que no dejes de caminar o que ya está, te vas. En cambio te dicen, mira, está todo muy bien, pero te voy a recetar estas pastillitas para que logres descansar, bla, bla, y te dan una receta. Entonces, extender la receta, como pone ahí Augusto, es una condición que se va a dar solo para algunos pacientes en los que se registra el diagnóstico. Sí, señor. O una práctica complementaria. Puede ser una receta médica, puede ser una solicitud de una práctica complementaria, como puede ser, bueno, te voy a pedir que te hagas una placa, que te hagas este conjunto de análisis clínicos, y se registra ese pedido. Eso es un caso de uso de extensión. ¿Sí, Vicky? Vicky, o no sé quién era la que me había preguntado. Sí, sí, profe, ahora sí mucho mejor, listo. Gracias. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que acá la condición no es de evaluar, a
a ver, no son, tiene que ser una condición que, digamos, que te permita hacer algo más desde ese punto, digamos, cuando vas siguiendo la secuencia de actividades, si se da una condición, en ese momento, tomar otro camino de actividades, que es acá en este caso. Como necesito que tomes una medicación, voy paso por paso, registro los resultados que me trajiste, registro tu diagnóstico, pero además registro que te doy una medicación y para eso tengo que emitir una receta. Entonces, como no a todos se le registra una nueva medicación, entonces ese registro con ese número y esa cantidad de medicamento o de pastillita que tenés que tomar, la frecuencia, todo eso que te registro, es solo para algunos casos. Y cuando eso termina, sigue en el eje que habíamos quedado, donde guardás, mostrás todo lo que sí. Es decir, la diferencia con lo que yo iba a contar de si era un recuperatorio o no, es que al momento de registrar la instancia de recuperatorio, yo entro a un nuevo caso de uso. No es que en la mitad que iba registrando la nota anterior, derivo a otra secuencia de pasos, porque cuando cargué la primera, cerré ahí, cargué la segunda, cerré ahí. Y cuando yo quiera cargar el recuperatorio, voy a entrar a cargar solo a los chicos que lo rindieron y ya está. No es que derivo de una secuencia de pasos anterior. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno. Bueno, sigamos leyendo. Dice entonces, una cuestión acá era el caso de extensión de registraban los datos, todo lo que se registre. Luego le indica el costo de la consulta a partir de la especialidad, realiza la asignación de profesional médico, genera una orden de consulta con un número, le cobra la consulta, imprime y le entrega un recibo y la orden de consulta al paciente, luego lo invita a pasar a la sala. En todo ese texto, o alguien de ustedes o a varios identificaron registrar paciente, registrar la especialidad médica. ¿Y qué más se registra acá? En todo este párrafo hay otro caso de uso. ¿Que cuál será? ¿Alguien descubrió ahí? No, registrar el precio ya está antes, como de soporte. Registrar orden de consulta o generar, claro, lo que dice Álvaro y Juan. Lo vamos a tomar expresado no en generar la orden, sino en registrar la consulta. En realidad lo que uno debería acá poner como caso, como nombre correcto de caso de uso sería registrar consulta médica o registrar solicitud de consulta. Porque yo lo que registro es que hoy, a tal hora, voy a tener un paciente que es nuevo o no, que necesita ser atendido por una especialidad que se le asigno a tal médico y que entregó la orden de consulta de una obra social o pagó el monto que corresponde. Y está sentadito en la sala esperando. Todo eso es un solo caso de uso esencial que es registrar consulta. ¿Se entiende? Que tiene como caso de uso de extensión el registrar paciente. ¿Hasta ahí estamos? Quiere decir que todo esto es un solo caso de uso esencial que extiende a un casito de extensión que es registrar alta de paciente. Después dice, el profesional llama al próximo paciente en espera a partir de la hora de llegada y atiende la consulta médica. El profesional registra en la historia clínica el diagnóstico según la nomenclatura y establecida por el ministerio
el profesional puede indicar al paciente tomar alguna medicación o realizar una práctica complementaria. Para ello realizará las recetas correspondientes. ¿Qué casos de uso tenemos en este párrafo? Además de extensión, como había dicho a uno de los chicos, que era el registrar la práctica o registrar o emitir recetas. Son dos casos de uso de extensión. Y el caso de uso base muy bien es registrar diagnóstico o registrar historia clínica o registrar atención médica. Primero es la consulta, es decir, vengo a registrarme que estoy esperando una consulta y después registro la atención efectiva del médico o el diagnóstico o la historia clínica. El nombre puede variar, cualquiera de estas cuestiones. Registrar diagnóstico en historia clínica también es otra forma. ¿Dónde tiene que quedar clara la diferencia entre ambos? En el objetivo, cuando ustedes escriben el objetivo. ¿Sí? Muy bien, entonces acá tenemos un segundo caso de uso esencial con dos más de extensión, emitir o registrar práctica complementaria, registrar receta o emitir receta. Muy bien. Para realizar la atención existe un proceso de diagramación de los días y horarios de atención para cada uno de los profesionales médicos de su consultorio externo y su disponibilidad, que puede ser tal día. Allí, ¿qué les sugiere esto? Nosotros teníamos registradas las especialidades médicas, tenemos registrados los médicos y tenemos que tener otro caso de uso de soporte que sea registrar ¿qué? La disponibilidad. Exactamente, días y horarios de atención o disponibilidad horaria de cada médico. Exactamente. Registrar horarios de atención, sí señor, de cada médico. El primer día hábil de cada mes, el encargado realiza la liquidación por profesional médico de todas las consultas realizadas en el consultorio. Para ello emite un listado de consultas por profesional médico indicando tal cosa, diagnóstico registrado y el importe abono. Por último, el tesorero de la clínica es responsable de gestionar la recaudación en concepto de atención al paciente. Bien, ¿qué surgiría de ese último párrafo? ¿Hay algún otro caso de uso? Digamos, ¿se hace uso del software en algún momento? Sí. Y sí, ¿Cuándo? profe, porque vamos viendo, tenemos que revisar cuántas consultas tuvo cada profesional a lo largo del mes para ver cuánto ¿Para hay que hacer pagarle. qué? ¿Y qué hacemos con el eso? listado de consulta. Exacto, para hacer el listado de las liquidaciones. Por lo que hay un caso de uso que se llama emitir liquidaciones o liquidaciones al profesional o emitir listado de consultas realizadas. Hay un listado concreto. Cada listado, chicos, diferente es un caso de uso diferente. Porque, no sé, ¿qué les quiero decir con eso? Que no pueden crear un caso de uso que se llame emitir listados o generar listados. ¿Por qué? Porque cada listado tiene un tratamiento, un algoritmo diferente. Se tiene que buscar, filtrar, acceder a distintas tablas, buscar un periodo, filtrar ese periodo por cada médico, ¿se entiende? Distinto que si yo le quisiera decir cuál fue el medicamento más solicitado a los pacientes o la práctica más solicitada o, ¿se entiende? O el médico que más consultas atendió. Cada una de esas cuestiones son casos de uso diferentes. Y el último que dice que el tesorero es el responsable de gestionar las recaudaciones en conceptos de atención. ¿Les suena que eso es un caso de uso o no? Para mí no. No. Muy bien. ¿Por qué te parece que no? Que es algo que no se realiza en el sistema, digamos. Exacto. ¿Vicky me habla? Sí, profe. Muy bien, Virginia. Excelente. No es una responsabilidad del software.
no es un algoritmo de software, es una actividad del negocio, ¿eh? Y de hecho gestiona la recaudación, es decir, toma la plata, la paga, no sé, paga a alguien, deposita en el banco, ¿eh? No sabemos qué se hace y no es que se utiliza el software para eso. Esa sería la primera solución general de este caso de estudio, ¿sí? Muy bien, han identificado muy bien. Obviamente que habrá cosas para mejorar. A partir de eso, varios acá pusieron lo mismo, Agustín, varios. ¿No podría ser consultar especialidad médica cuando el encargado de recepción está haciendo una consulta? Augusto, eso es un paso, una actividad dentro del primer caso de uso, que es atender consulta de pacientes. Ahí, digamos, tenés que acceder a la especialidad médica, ver qué días atiende, entonces tomás la especialidad, tomás el médico y tomás el día y hora de atención. Ves si en ese trío, pero todo eso son pasos que se siguen dentro de un solo caso de uso, que es registrar consulta o solicitud de consulta, que es el primer casito de uso esencial que vimos. Dentro de ese, esto que vos planteas es un paso, no un caso de uso. ¿Se entiende? ¿Y por qué? Porque yo no entro al sistema a ver las especialidades médicas porque sí. Yo solamente ingreso a ver si está la especialidad médica requerida ante la solicitud de un paciente. Entonces, el acceso al software lo hago cuando viene el paciente a consultar, a pedirme una consulta. De ahí yo veo si tengo la especialidad y si tengo médicos en esa especialidad, en ese día y horario. Ahí está, perfecto. Es un error muy común, así que ustedes todo eso pregunten porque esos son los errores de parcial, que confunden y hacen un encadenamiento de casos de uso. Cuando hay un montón de casos de uso encadenados, no, algo está mal. Y es porque están confundiendo y en lugar de pensar en una funcionalidad completa, como dijeron ustedes, que arroje un resultado al actor, hacemos solamente un paso de todo lo que busca el actor como resultado del caso de uso. Muy bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. Se ha comprendido bastante, parece el tema, entonces lo que vamos a hacer, chicos, es, para la clase que viene, perdón, por ahí saco la imagen para que se escuche mejor, porque si no se suele cortar. Lo que vamos a hacer para la clase que viene es, ustedes van a completar este diagrama. ¿Qué les falta? Algunos lo habrá dibujado, otros no. Hay que escribir los objetivos, hay que reconocer los actores, describir los roles de los actores, determinar el ambiente, y una vez que aprendan con la profe el teórico, con Iris, los tipos de casos de uso, van a aparecer algunos otros casos de uso de soporte, también los agregan, ¿sí? Todo eso lo van a traer resuelto para la clase próxima, pero, a ver, es fundamental que avancen con el práctico integrador, porque ustedes en 3 semanas tienen que entregar diagrama de clase. Diagrama de clase, el parcial, estuvo flojo, bastante flojo. Entonces, vamos a trabajar el próximo encuentro con el TPI a nivel de diagrama de clase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los que tengan que hacer recuperatorio les va a servir tener otra práctica más sobre diagrama de clase, que sería sobre el caso de estudio del vacunatorio. Entonces, todo el mundo avanza con diagrama de clase, con diagrama de caso de uso, perdón, en este ejercicio que acabamos de hacer. No les voy a dejar otro de tarea,
porque quiero que avancen con el TPI. Van a traer la principal propuesta que tengan y sobre eso van a seguir trabajando con Fernanda en clases, asociaciones de clase y sobre todo los que no les fue bien, por favor ir sacando dudas para poder ir entendiendo más el tema en vistas al recuperatorio. Andrés, no creo que ese día podamos porque tenemos que ir por grupo. No sé, vos Andrés, ¿hiciste el parcial? Lo podemos igual hacer en otro momento antes del recuperatorio. Si hiciste el parcial, en principio yo les fui anotando allí, explicando dónde cometieron el error o lo que fuese, pero si no, también lo podemos ver. Bien. Sí, lo podemos ver antes del recuperatorio, Andrés. Sí. Yo, profe, también me gustaría de última coordinar un horario con usted o bueno, después se verá mejor. Porque a mí me pasó en el parcial que no sabía por dónde empezar y aunque sea si usted me podría dar unos lineamientos para poder encararme de mejor forma el recuperatorio. Perfecto. Vamos a, todavía nos falta tiempo para el recuperatorio, entonces lo que vamos a hacer es, aprovechen la clase que viene del TPI para trabajar con diagrama de clase. Después vamos a seguir trabajando con casos de uso, ahí para poder ir avanzando. Y sí, antes del recuperatorio podemos a lo mejor destinar 2 clases, aunque no sean completas, o un día extra. Profe, porque el recuperatorio está fijado para el 24 de agosto ahora. O sea. Sí, no, pero lo vamos a dejar un poquito más avanzado. ¿Cómo? O sea, de atrasarlo. No, avanzado en el tiempo, me refiero. Lo vamos a dejar más para, no sé, septiembre, ¿eh? Entonces, trabajan con el integrador, vamos al ritmo con casos de uso para todos, para que no se atrasen los que van a día, entonces puedan seguir, aprender casos de uso, lo vamos haciendo todos juntos y vamos a tirar un poquito para dentro de un mes, un poco más de un mes, el recuperatorio de diagrama de clase. De modo que podamos afianzar, lo puedan ver, puedan hacer el práctico integrador, podamos hacer algún par de ejercicios más, etcétera, etcétera, ¿sí? Perfecto, profe, muchísimas gracias. No, porque es un tema complejo, entonces, y se necesita madurarlo, y por ahí hay como que volver a ver todo, el teórico, el práctico, ejemplos, ejercicios, correcciones, y ahí sí nos sentamos a 2 clases, a revisar, estudiar y hacer el recuperatorio. Pero vamos a primero avanzar con casos de uso. Profe, yo tengo una duda pequeña. Quería aprovechar para preguntarle sobre lo de consultorios externos. ¿Cuál sería el actor de lo de registrar cobros de consultas? ¿El encargado de liquidaciones? No, ese es un puesto, un cargo. Okay. ¿O el rol qué sería? ¿Cómo lo nombraste vos? No, yo porque teníamos la duda con mi grupo también, entonces. Sí, pero vos dijiste una posibilidad, ¿cómo dijiste? Encargado de liquidaciones o responsable Ese es el que, de liquidaciones. Ese es el que está mal porque es un rol y es el que hace la liquidación después de honorarios y demás. Pero el que cobra, ¿qué rol le podríamos poner? Encargado de cobro, sí. Encargado de cobro. Okay. Y si hay alguien responsable de cobro. Y hay que ver. Porque habíamos pensado también en encargado de caja, pero medio como que la caja no está involucrada en el sistema. Exactamente, a eso iba. ¿Y será un encargado de cobro o gestor de consulta, responsable de atención de consultas? Responsable de atención atención de consultas. médica. Porque la atención médica es el segundo caso. Claro. ¿Viste dónde está?
porque en realidad hay un responsable de atención y un gestor de atención clínica o atención médica, que es el mismo médico, porque el médico registra en la historia clínica. Entonces, uno es el médico en su rol de responsable de atención médica y otro es el administrativo encargado de gestión de consultas, le pondría yo, o responsable de consultas. Bueno, listo. Perfecto. Entonces, Muchísimas gracias. mínimamente tenemos que encontrar esos dos roles, que son los distintos usuarios del software, como vos decías, el de la caja, usa el software, pero ya un software que viene instanciado, no arranca de cero, ¿se entiende? Porque dentro del mismo caso de uso se hace todo. Se ve la especialidad, se registra si es nuevo y se le cobra y se registra el cobro. Todo en ese momento. Todo eso es un único actor. Y después podemos pensar en un actor diferente, el que manipula ya los datos clínicos que generan, registra el diagnóstico, el tratamiento sugerido, etcétera, etcétera. Perfecto, profe. Gracias. No, de nada. ¿Algo más, chicos? Bueno, si alguien tiene alguna duda puntual en la corrección del parcial, me avisa por mail y el martes que viene, mientras trabajan con Fernanda en el práctico integrador, vemos si, no sé, al final o al principio de la clase nos unimos un ratito con esa persona para ver, porque me dice, profe, no entiendo lo que me corrigió aquí. ¿Se entiende? No para que les explique diagrama de clase de nuevo. Eso quédense tranquilos, vamos a generar ese espacio, pero en otro momento. Ahora aprendamos, concentrémonos en casos de uso y práctico integrador, que ustedes tienen que entregar el viernes 27, 28. Entonces, vamos a ir por partes. Y yo los voy a esperar para que maduremos un poco más diagrama de clase y ese recuperatorio. ¿Sí? La fecha esa del 24 o la semana que sigue también aplica para los recuperatorios del primer parcial, que es de el proceso. Entonces, como se toman el primero y el segundo y cada uno rinde el que le fue mal, vamos a ir por partes, porque si no se juntan muchos temas. Y si ustedes no nos siguen en estas primeras clases de caso de uso, después es más complejo avanzar. Una vez que entendamos y nos salgan bien los diagramas, las plantillas y los prototipos es como mucho más intuitivo. Por ahí no necesitan tanta práctica. El problema es identificar roles e identificar casos de uso y no confundirnos con, como por ejemplo recién, que era una actividad de un caso de uso. Que eso sí es un error muy común. Una vez que aprendamos eso, ahí sí volvemos hacia atrás con el que lo necesite para recuperar. El recuperatorio pisa la nota, queda la mejor, Alexis. Recuperatorio de cualquier parcial, queda la mejor de las notas. Entonces también alguien que tenía posibilidad de promocionar y ahora se da cuenta que casos de uso también le sale y demás y puede, digamos, llegar a una promoción, puede después aprovechar para rendir y recuperar para mejorar notas. Así Profe, y los dos recuperatorios, supuesto caso de que aprobás dos parciales y te va mal en un parcial y en un recuperatorio, ¿se Sí. puede volver a usar para el mismo parcial que te fue mal en el recuperatorio? Sabes que creo que sí, Juan, pero deberíamos volver a mirar la modalidad académica de este último año, por las dudas. Ok. Porque lo hemos ido cambiando y no estoy tan segura cómo quedó la del 2021. Lo podés leer conmigo la clase próxima o con las profes del teórico, Iris, que es la jefa de cátedra, no hay problema, para que
saquemos esa duda porque es importante lo que decís y muchas veces lo hemos usado porque si no es como quitarle la posibilidad a un estudiante en función de otros. Porque hay gente que puede recuperar 2 veces y otro estudiante que le costó solo un tema, pierde esa posibilidad. Entonces, por eso digo, lo hemos debatido mucho en la cátedra y no me acuerdo en este 2021 cómo quedó, así que está bueno que miremos la modalidad. Ok, gracias. ¿Alguna otra cosa, chicos? Bien. Si no, entonces nos vemos el martes que viene o el otro. Avancen con las 2 cosas y seguimos en contacto, ¿sí? Perfecto. Chao, profe, buen fin de Buena semana. Y Nos vemos, profe. semana Chao, también. profe, Falta nos para vemos. ti. Buena semana.